Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, corazón y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Bienvenidos todos los que están en esta hora en sintonía, en la frecuencia 990M, en el canal 51.2, 55.7 o en los canales de YouTube, en cualquier plataforma donde usted está escuchándonos. Sea bienvenido al estudio de la lección de la Escuela Sabática en este jueves 31 de octubre. ¿Cómo estás, María Elena, esta mañana? Pues muy bien, bendito sea Dios. Estoy muy agradecida con Dios y enviándoles un saludo fraternal a cada uno de ustedes y agradecida porque ustedes nos permiten entrar a sus hogares a través de este estudio de la Santa Palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Vamos a ponernos de rodillas para poder pedir la bendición de Dios en este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, venimos agradecidos contigo por tus misericordias, Señor, porque tú nos proteges, tú nos cuidas, tú nos amas, Señor, y nos provee de todo lo que necesitamos. Querido Dios, muchas gracias, Señor, por darnos su palabra en esta hora. Suplicamos que sea el Maestro nuestro en este estudio de su santa palabra, que abra nuestros ojos, Señor, a la luz de la verdad, y que nuestros pensamientos y nuestros corazones, Señor, estén dispuestos a ser obedientes y a poner en práctica esta palabra. Amén. Bendíganos, Señor, quédese con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Después que Caifás escuchó la respuesta de Jesús, cuando lo hizo que bajo juramento dijera si era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, este hombre se volvió loco, porque con una furia satánica hizo algo, hermanos, que pues nunca lo hubiera hecho. ¿Qué fue lo que hizo, María Elena? Veamos qué hizo, hermanos, en el libro de Marcos, capítulo 14, versículos 63 y 64. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Aquí ustedes pueden ver que este hombre hace algo que también para él va a ser digno de muerte. Pues dice que rasga sus vestiduras. Y habiendo, dice, oído a Jesús, le dijo a todos ahí: ¿qué les parece? Este hombre ha blasfemado al decir que sí es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo condenaron declarándole ser digno de muerte. Ah, mis hermanos, Caifás realmente no sabe lo que está diciendo ni lo que está haciendo al rasgarse las vestiduras. ¿Cómo describe el don profético ese momento, María Elena? La escena se desvaneció de la visión del sacerdote. Las palabras de Cristo habían herido en lo vivo al saduceo. Caifás había negado la doctrina de la resurrección, del juicio y de una vida futura. Ahora se sintió enloquecido por una furia satánica. ¿Iba este hombre preso delante de él a asaltar sus más queridas teorías? Rasgando su manto,
a fin de que la gente pudiera ver su supuesto horror, pidió que sin más preliminares se condenase al preso por blasfemia. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos?, dijo. He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos le condenaron. Eso nos dice el libro deseado de todas las gentes, páginas 654. Bueno, hermanos, aquí podemos ver que no hay duda que este sumo sacerdote Caifás definitivamente era, yo creo que no era un demonio quien lo estaba manipulando a él, sino que era una legión de demonios. Porque para que este hombre haya actuado de esta manera, rasgando, dice, su manto, a fin de que la gente pudiese ver su supuesto horror, pidió que sin más preliminares se condenara al preso de blasfemia. ¿Y qué es lo que le había ofendido tanto? Lo que le había ofendido tanto es que el Señor dijera, yo soy, y veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes de los cielos. Recordemos que este hombre no creía en la resurrección, no creía, en muchas cosas no creía en este tipo de personas. Y ahora escuchar que dice que Él es el Hijo de Dios y que va a estar allá al lado de su Padre, para Él eso fue, según Él, ¿verdad?, era lo peor. Entonces, aquí vemos, hermanos, que es bien peligroso cuando una persona cree tener la verdad, cuando una persona cree que lo que sabe, eso es y no hay más. Eso es bien peligroso, hermanos. Por eso nosotros siempre debemos de tener un así dice Jehová y a la ley y al testimonio. Porque este señor, este sumo sacerdote, pues creía que él lo sabía todo, que él era el superior, que era así la doctrina como él la sabía. Pero aquí vemos, hermanos, que estaba completamente mal, porque estaba mal enseñado definitivamente. Así es que esto, hermanos, debemos de tomarlo en cuenta y estudiar por nosotros mismos, no creer que nosotros tenemos la plena verdad y que hasta ahí no hay más que conocer. No, hermanos, hay mucho que conocer, por eso es que la santa palabra de Dios es bien extensa, junto con el espíritu de profecía para tener un mejor entendimiento. Deberíamos siempre también de estudiar porque no vaya a ser que nosotros caigamos en este error creyendo que solo nosotros lo sabemos todo y tenemos toda la verdad absoluta, cuando es muy amplio la palabra de Dios para poderla entender. Hay muchos saduceos hoy en día, hermanos, que como Caifás también se aferran a sus creencias, como dice mi esposa. Y no se dan cuenta que el aferrarse a esas creencias les va a llevar finalmente a la condenación. ¿Cuánto deberíamos examinar ahora lo que creemos? ¿Cuánto deberíamos hoy evaluar a la luz de la Biblia esas doctrinas, esas falsas creencias que nos han enseñado? Como por ejemplo esa falsa enseñanza de que ya no estamos obligados a obedecer la santa ley de Dios, de que no estamos obligados a guardar el sábado porque es el día domingo, el día del Señor. Son miles y miles los que están aferrados a esa creencia falsa y deberían de reflexionar que es peligroso porque los va a llevar ese tipo de creencia al final de los días a la condenación. Por lo tanto, que nos sirva de advertencia Caifás, con su aferramiento a la falsa creencia que tenía de los muertos, de que no hay resurrección, de que no hay juicio y que no hay vida futura. Miren ustedes, sus falsas creencias lo llevaron a mostrar este espíritu de locura, prácticamente de condenación. Hermanos, cuando él rasga las vestiduras, supuestamente lo hace porque está consternado, le ha causado dolor, le ha causado un impacto
oír que un ser humano se haga pasar por Cristo, el Hijo del Dios viviente, y rasgue esas vestiduras. Pero María Elena, ¿qué ley levítica violó Caifás al hacer eso de rasgarse las vestiduras ese día? Bueno, para eso, hermanos, vamos a leer el libro de Levítico, capítulo 10, versículo 6. Nos dice: entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. ¿Qué decía la ley para con el sumo sacerdote en cuanto a las vestiduras? Decía: ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Pero esto tiene su contraparte, María Elena. En el capítulo 21, siempre de aquí, del libro de Levítico, en el verso 10, ¿qué te parece si lo lees? Sí. Dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Hermanos, nosotros vemos que la ley era bien clara con respecto al sumo sacerdote. Este dice que era un hombre consagrado. Las vestiduras eran vestiduras de consagración y él nunca debía rasgarlas. Es más, dice que él ni siquiera debía entrar donde hubiera alguna persona muerta, mucho menos, aunque fuera su padre o su madre, él no debería de entrar. Qué grande era, hermanos, el requisito que debía cumplir el sumo sacerdote. Esas vestiduras, mantenerlas intactas, no contaminarse tocando cadáveres, ni siquiera entrando a un cuarto donde hubiera muerto, así fuera su padre o su madre. Pero nosotros vemos al sumo sacerdote ahora, Caifás, rasgándose las vestiduras. Hermanos, María Elena, ¿qué dice el don de profecía acerca de cómo Caifás hace semejante profanación ese día? Bueno, el libro de Deseo de todas las gentes, en la página 655, nos dice: la convicción mezclada con la pasión había inducido a Caifás a obrar como había obrado. Estaba furioso consigo mismo por creer las palabras de Cristo, y en vez de rasgar su corazón bajo un profundo sentimiento de la verdad y confesar que Jesús era el Mesías, rasgó sus ropas sacerdotales en resuelta resistencia. Este acto tenía profundo significado y poco lo comprendía Caifás. En este acto, realizado para influir en los jueces y obtener la condena de Cristo, el sumo sacerdote se había condenado a sí mismo. Por la ley de Dios, quedaba descalificado para el sacerdocio. Había pronunciado sobre sí mismo la sentencia de muerte. El sumo sacerdote no debía rasgar sus vestiduras. La ley levítica lo prohibía bajo sentencia de muerte. En ninguna circunstancia, en ninguna ocasión, había de rasgar el sacerdote sus ropas, como era entre los judíos costumbre hacerlo en ocasión de la muerte de sus amigos y deudos. Los sacerdotes no debían observar esta costumbre. Cristo había dado a Moisés órdenes expresas acerca de esto. Y entonces, pastor, con todo esto que hemos visto este día, lo que hemos leído, ¿qué vamos a sacar de lección ahora aquí? Bueno, mis hermanos, yo creo que la lección se encuentra aquí en esta declaración que mi esposa acaba de leer, donde dice que Caifás
al obrar como obró, prácticamente mostró resistencia. No podemos llamar a esto más que rebelión. Porque cuando Dios, hermanos, ha dado claras indicaciones de cómo se tiene que proceder, de cómo un hijo de Dios que ha sido consagrado, que se le ha apartado para un uso sagrado, cuando Dios ya ha dicho cómo tiene que comportarse esta persona y lo hace de una manera contraria, eso no es otra cosa que ser rebeldes. Y el pecado de la rebelión, hermanos, eso se paga con la muerte. Miren, Dios en varias ocasiones, hay muchos versículos en la Biblia donde Dios no tolera, hermanos, la rebeldía, no tolera la rebelión. Caifás aquí ha cometido el pecado de la rebelión. ¿Qué había dicho Jesús? ¿Qué había dicho Dios con respecto a esto? Bueno, miremos por ejemplo Éxodo 23, María Elena, versículo 21. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Aquí está hablando el Padre del Hijo, de Jesús. Dice que su nombre está en él. El nombre del Padre está en Jesús. Por eso Cristo dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre del Padre está en el Hijo. Es el nombre de la deidad. Hermanos, que en alguna manera se revela el carácter de la deidad en cada uno de los que componen esa divinidad. Miren, Dios decía, no le sean rebeldes a Jesús. No le sean rebeldes. ¿Por qué razón? Porque dice él no le va a perdonar vuestra rebelión. Hermanos, no es que Dios no perdone el pecado, pero lo que está diciendo es que no hay que entrar, hermanos, en esa forma deliberada de no hacer caso a Dios, de desobedecer lo que Él ha mandado. Miren cómo Dios habla aquí. No sean rebeldes, porque Él no va a perdonar, dice, vuestra rebelión. Pero miren lo que dice Josué 1:18, para que vean lo que hay que hacer con los rebeldes. Josué 1:18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandé, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué había que hacer con el rebelde? Tenía que morir. Nosotros vemos, hermanos, que el pecado de la rebelión, su castigo es la muerte. Primera Reyes 13:26, ¿qué nos dice? Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Noten, el profeta rebelde, aquí dice que, como no quiso obedecer, Jehová, dice, le entregó al león y éste lo había matado. ¿Pero por qué razón? Porque fue rebelde al mandato de Jehová. Así que, hermanos, Caifás ha cometido el pecado de la rebelión. Hacer lo contrario a lo que Dios ha estipulado con los sumos sacerdotes. No deben rasgar esas vestiduras. ¿Lo sabía Pilato? Sí lo sabía. ¿Por qué se las rasgó? Sencillamente porque, hermanos, quiso allí mostrar su doble moral. Como quien dice, me consterna, me entristece, me causa un gran dolor escuchar tu blasfemia de decir que eres
el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Oh, hermanos, era una doble moral porque realmente en el fondo estaba satisfecho de que él hubiera dicho eso porque tenía el argumento para condenarlo. Pero esto, hermanos, miren, la palabra de Dios lo muestra aquí como un pecado de rebelión. Así que bueno sería, hermanos, que también nosotros reflexionáramos en cuanto a todo lo que Dios ha pedido que nosotros pues hagamos y que no hagamos, y que pues tengamos ese cuidado de ser obedientes y no caer en esa rebelión. En esta actitud de Pilato, la lección de hoy nos dice: no seas rebelde. La rebelión, lo que merece como castigo es la muerte. Hermanos, dice el don profético en una cita que tengo aquí, en Conducción del Niño: si hubo tiempo, dice, en el que cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora. Predominan la incredulidad y el escepticismo. Abunda la inmoralidad. La corrupción penetra hasta el fondo de las almas y la rebelión contra Dios se manifiesta en la vida de los hombres. Cautivas del pecado, las fuerzas morales quedan sometidas a la tiranía de Satanás. Juguete de sus tentaciones, el hombre va a donde lo lleva el jefe de la rebelión, a menos que un brazo poderoso lo socorra. Noten que el hombre es un juguete de las tentaciones de Satanás, y el diablo lo lleva a donde él quiere para que siempre se rebele. Pero si hay un tiempo, dice, en el cual debemos orar como nunca, es ahora. Las casas deben ser lugares que se conviertan en casas de oración. ¿Por qué? Porque el enemigo está buscando que las almas se rebelen contra Dios. Y eso nosotros lo vemos con los niños, con los hijos y también con los adultos. Hay rebelión por doquier. Pero esta mañana o esta lección nos trae, hermanos, a manera de advertencia de que jamás sigamos por ese camino de la rebelión. Que no hagamos o procedamos como Caifás lo hizo, porque eso nos va a acarrear la condenación. A esta altura, bueno sería que nosotros nos evaluemos y veamos cómo andamos caminando. Y si andamos, hermanos, rebeldes, si andamos en el camino de la rebelión, si hemos elegido andar desobedientes a la santa ley de Dios, por ejemplo, si hemos elegido andar lejos de Dios, dándole rienda suelta al pecado, hermanos, dejemos de seguirlo haciendo y volvámonos al Señor. De la rebelión en la que estamos, vengamos humillados ante el Señor. No sigamos por ese camino, porque ese es un acto que nos va a llevar tristemente a la perdición eterna. Vamos a orar ahora y a pedirle a Dios que nos ayude, hermanos, a ser obedientes y no caer como Caifás en esa desobediencia y rebeldía que nos va tristemente a perder en aquel día. Oramos. Padre nuestro, hoy nosotros vemos hasta dónde lleva el pecado de la rebelión, que vuelve insensato al ser humano a hacer locuras, a cometer actos que claramente ha sido estipulado que llevan a la muerte. Señor, te queremos pedir perdón por las veces que nos hemos rebelado, o aún si en este momento nos encuentras que estamos siendo rebeldes. Señor, pedimos perdón y te rogamos que nos ayudes a no continuar de esta manera. Te rogamos, Señor, que no sigamos en desobediencia,
que atendamos las instrucciones de tu palabra, que todo lo que oímos en los sermones, que todo lo que tú nos demandas, Señor, que pongamos por obra, lo hagamos y no nos cerremos en nuestro orgullo y elijamos la desobediencia. No, Señor, ayúdanos por favor a ser de ahora en adelante obedientes a lo que tú has mandado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor